matrimonial, que sé que es una bendición, pero en el primer año de la relación de mi padre con mi madre, la fidelidad de mi padre fue puesta en tela de juicio por mi madre porque lo sorprendió en una caída con otra persona que no era ella. El Señor permitió pues que mi madre se separara de mi padre estando en Valencia, en el estado Carabobo, y nos vinimos a vivir al estado Portuguesa. Hasta el momento de hoy seguimos viviendo en el mismo lugar, en el mismo estado. Gloria a Dios. Y no tuve un padre de todos los días. Mi padre solamente yo lo veía en las vacaciones del preescolar, del colegio, del kindergarten. Mi padre lo veía cuando fui creciendo solamente los sábados y los domingos, ya que él viajaba para verme. Y cuando tenía 10 años o 11 años, no recuerdo muy bien la edad, 10 o 11, mi padre fallece. Cuando mi padre fallece, ahí sí definitivamente me quedé sin un padre ni los sábados ni los domingos, ni en las vacaciones tampoco. Cuando me quedo sin un padre, mi madre tuvo que ser papá y mamá todos los días de su vida. Con gran autoridad, mi madre en disciplinas. La correa fue un instrumento que utilizó mucho para darme orden, y gracias a esos correazos duros, hoy se puede decir que encontré un camino mejor del que la vida me tenía. De que mi madre me daba por la boca cuando yo decía una grosería, pues copiaba las groserías de los otros niños. Y me recuerdo que más de una vez me dio un stop, pero fuerte. Desde entonces no dije más grosería. Desde ahí comencé a ver que la disciplina tal vez no estaba un padre, pero estaba una madre. Y con gran vara de hierro, pues mi madre fue educándome, y fui el único hijo de todos los que tuvo, de los 3, que se mantuvo en una línea a lo menos recta. Ya que mi otro hermano escogió un camino bastante fuerte, bastante difícil, el camino de la delincuencia. Por más que mi madre le dijo muchas veces: te quiero pagar carreras universitarias, quiero, hijo, que tomes otro rumbo, hijo, porque este rumbo no es correcto. Pero mi hermano mayor nunca pudo elegir, ya que mi madre se encontró con mi padre por el fracaso de un emparejamiento con mis 2 primeros hermanos, que son de otro apellido. Yo soy el último hijo de mi madre, el cual nací bajo un matrimonio, y de alguna manera se me pasó por algo, por eso es que el testimonio es muy largo. Mi madre dice que se le aparecen unos hombres con una Biblia y se le acercan a ella cuando ella estaba embarazada, cuando ella me tenía en la barriga. Bueno, como dijo un hermano, en la barriga no, mi hermano, en el vientre, porque en la barriga es donde están los alimentos. Bendito sea la gloria de Dios. Pero para el entendido, pues en el vientre, cuando estaba allí en el vientre de mi madre, ya en un estado de gestación de embarazo, se le aparecen unos hombres, y esos hombres con Biblia le dicen: señora Flor, queremos orar por su embarazo y por el niño que está allá adentro. Y mi madre dice que se dejó que oraran, y estos hombres declararon una palabra a mi vida. Y cuando ellos declaran esa palabra a mi vida, le entregan a mi madre una Biblia firmada por ellos. Le entregan a mi madre una Biblia firmada por ellos. Ellos escribieron en la Biblia para Flor Mora, de parte de la iglesia, que no voy a decir el nombre por lo que estamos diciendo. No se trata de quién sea el vaso, sino el mensaje del vaso. Y estos hombres le entregaron una Biblia Reina Valera 1960, como la que tengo ahorita, de la misma tipo, del mismo modelo. Y esa Biblia mi madre la puso en la biblioteca, ya que mi madre tiene una biblioteca donde tiene muchos libros de lengua, literatura, y libros de historia universal, y libros de novelas, y muchos libros, porque ya que mi madre es profesional de la carrera de docencia, es profesora licenciada en educación, en la mención lengua y literatura. Esa ha sido su carrera y su profesión de toda la vida. Jubilada por el Ministerio de Educación de Venezuela, sigue allí en su vejez, viviendo de lo que la pensión y lo que la jubilación le ha dejado. No es mucho, sin embargo, entendemos que estamos siendo pasados como venezolanos por un proceso de la ira de Dios para el mundo, para la tierra, para las naciones. Oh, gloria a Dios, de que no hay país, no hay nación que se escapa de la ira de Dios. Dice la Escritura que estas son las señales antes de la venida de Cristo. Por eso le doy la gloria a Dios en la necesidad o en la multitud de los bienes. No importa si falta o sobra el dinero, igual Dios sigue siendo Dios para nosotros en Venezuela. De verdad que, bueno, teniendo este acontecimiento donde mi madre tuvo ese momento de separación con
tuvo ese momento. Espero que te quedes un poco más indio, por favor, no te vayas, quédate ahí. Y está bien, no sé nada de la vida, mi hermano, te acepto esa palabra. Te acepto que no sé nada de la vida, está bien. Pero de lo poquito que sé, quiero transmitirte y transmitirle a todos los que están escuchando lo poquito que sé de la vida. Para no decir no sé nada, si sé poco, si sé algo, no mucho, pero algo. Y quiero que sigan escuchando el testimonio porque es bastante fuerte. El testimonio de mi vida, mis hermanos, es bastante fuerte. Solamente estoy abriendo el libro, pero vienen momentos que difícilmente yo los hubiese pasado si no estuviera Dios en mi vida. Quiero que escuchen esto. Le estoy hablando de brujería para arriba y de cosas fuertes en la vida. Quiero que se detengan a escuchar el testimonio, ya que si el varoncito indio dijo del testimonio, vamos a seguirlo contando, ¿verdad? Mientras Dios me dé la fuerza. Ya llevamos ya unas horas de transmisión, pero vamos a ver si no se apaga el micrófono. Y bueno, de verdad que entrando en este detalle, mi madre se separa de mi padre, por eso entonces comienzo a crecer a la edad de 11 años y a los 17 me encuentro con Dios. Yo a los 17 es que me encuentro con Dios, pero desde los 12 años hasta los 17 sufrí algo que se llama el bullying, el rechazo, la señalización de las personas. En el liceo, en la escuela, era el último de todo. Era la burla de los demás, de los compañeros de clase. Era la persona que todos se burlaban de él. Me decían sobrenombre, me decían tú no vas a estar con nosotros en la exposición, nosotros no te queremos. Cuando llegaban las exposiciones era el último que elegían. Siempre me elegían de último. Cuando iba al salón de clase, las personas se metían conmigo, se reían. Y yo siempre callado, yo no hablaba porque de verdad que me habían quitado la alegría de vivir, porque era un joven en escuela, en el colegio, bastante señalado, bastante menospreciado. Eran muchas groserías, eran muchas cosas que me decían. Y mi madre notaba en mi cara triste de que las cosas no iban bien. Por la misericordia de Dios, mi madre me dio clase un año. Hubo un año de mi vida que ella me dio clase. Me dio una materia, porque como en el liceo son varias, me dio clase por lo menos en una materia. Lengua y literatura me dio clase en la materia. La pasé creo que con 16 puntos, el de 20. Y bueno, gloria a Dios. La gente decía, no, el hijo de la profesora, tiene que sacar 20. No, la pasé con 16. Y bueno, entre ahí, ¿verdad? Pero lo que notó mi madre es que comenzaba un calvario para mi vida. Y comencé a ser un muchacho retraído. Ya no era el niño alegre de los 10, 11, 7, 8, 5 años, no. 10 años, no, 11 no. Ya yo entrando a la etapa de los 12, después del fallecimiento de mi padre, yo entro en una etapa fuerte. Eso me pasó como después de un año y tanto, después de alejarme de Dios, porque yo lo acepto a los 11 años. Entonces, cuando estas personas que van a la casa con las Biblias y le dan la palabra a mi madre en su estómago, en el vientre, declaran la palabra de que me declararon para Dios, ¿verdad? Estos hermanos en Cristo me declaran para Dios y mi madre me dice, bueno, esa Biblia me la regalaron cuando tú estabas en mi barriga, bueno, aquí decimos así, cuando estabas todavía no habías nacido, pero oraron por mí, me dejaron esta Biblia que dice para Flor Mora. Yo veo la firma en la escritura y dije, bueno, la empecé a leer cuando fui a la iglesia a los 11 años. Esa fue la primera Biblia que leí. Después cuando llego a los 17 años de nuevo al Señor, porque los videojuegos me separaron de la iglesia, mi hermano. Quiero que alguien entienda esto. Yo iba a la iglesia con 11 años, pero los videojuegos, las computadoras, todas esas cosas me separaron de la iglesia. Tanto que yo pasaba 10 horas, mis hermanos, jugando en la computadora. Pasaba 10 horas seguidos sin comer jugando en la computadora. Mi madre ya no hallaba qué hacer, hasta la vendió la computadora. Pasaba 12 horas en la computadora. Yo creo que llegué a pasar 14 horas en la computadora. Y esas cosas me alejaron de Dios. Cuando llega a los 17 años, claro, yo le vengo pasando un bullying desde los 12 años, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta por ahí, 18, 19. Pero hasta los 17 fue la etapa del bullying más fuerte. En la etapa del bullying las personas me decían, yo no quiero que tú entres en la exposición conmigo, tú no mereces tener amigos como nosotros.
y me aislaba del grupo. Cuando me decían esa palabra, yo me iba para otro grupo. Y cuando llegaba otro grupo, otro día, la misma persona, porque en los salones de clase hay diferentes grupos. Está el grupo de los más populares, el grupo de los medianamente populares y está el grupo de los muy inteligentes, que son los menos populares, que son los que sacan buenas notas en todo. Pero en los grupos de los populares, como siempre hay distracción, no siempre se sacan buenas notas, pero también sacan notas buenas. Entonces yo quería estar en el grupo de los populares porque ahí se jugaba fútbol, ahí nos divertíamos, ahí jugábamos en la computadora. Éramos un grupo era como que una alegría pues pertenecer a ese grupo. El otro grupo de los más estudiantes era como más aburrido, pero yo siempre sacaba buenas notas, sea en el grupo que estuviese. Yo no lo hacía por las notas, yo lo hacía porque quería jugar fútbol, tener amigos, quería tener otro estilo de vida, pues un estilo de vida más alegre. Y bueno, cuando estaba allí empezó el bullying tremendamente. Me dijeron, tú no puedes estar en nuestro grupo. Me recuerdo que esa vez sentí como que si el alma se me viniera para el suelo. Ese fue un día bastante conmocionado para mi vida. Con esas palabras marcaron mi vida. Me recuerdo de la persona que me lo dijo y los compañeros que estaban rodeando mientras me decía esa palabra, porque él me decía así. Bueno, me hizo algo así con las manos. Me hizo, tú no encajas así, en nosotros. Entonces cuando él dice nosotros así, él cierra los dedos así. Me dice, tú no encajas en nosotros. Y cuando él hace así, era como que, vete de aquí que no te queremos más ni cerca. Sí, mi hermana. Sí, mi hermana Maye. Y a su esposo Delvi, Dios me los bendiga. Sí, bueno, entonces cuando este compañero de clase le estoy hablando que tenía más o menos 13 años, yo tenía 13 años, era un niño, no sabía nada de la vida. Las mujeres empezaron a hacerme tormentos también, las del salón, empezaron a meterse conmigo. Incluso me hacían llorar, yo decía, oye, no quiero que salga el sol mañana porque mañana me toca volver a venir a la escuela de nuevo. Y agarraba un autobús porque yo no estudiaba aquí en Agua Blanca, yo estudiaba en Acarigua. Estudiaba en Acarigua y tenía que agarrar media hora o 30 minutos de trayecto para poder estudiar, ¿verdad? Pero en aquella escuela la circunstancia no era fácil, ya que las personas eran crueles, pues los compañeros que tenían eran crueles, no solamente en ese salón, en todos los salones. Es que el bullying me perseguía, era como que no me podían ver porque aquel hombre hay que hacerle bullying. Y como yo no sabía lo que era el bullying, lo que era el rechazo, no conocía la palabra de Dios, no sabía el poder de las palabras, no sabía que las palabras son como cuchillos cuando son inadecuadas o mal colocadas, cuando decimos una palabra dura, oye, eso fue algo fuerte, no sé, viví una vida de un infierno en la tierra, hermano. Mire, estudiar para mí eso era caótico. No por sacar buenas notas o malas, es que los compañeros eran muy crueles con las palabras, entonces yo me la pasaba siempre triste, deprimido, como si no valiera nada. Después me pasé del grupo de los populares al grupo de los medianos populares. Y cuando llego al grupo de los medianos populares, ¿saben qué? El muchacho, el líder del grupo me dice, tú no mereces tener amigos como nosotros. Y me bajaron de nuevo para otro grupo, que era el grupo de los inteligentes, los que todo el mundo se metía con ellos también. Pero conmigo era algo diferente, porque conmigo se metían más. Era que a los demás se metían con ellos un ratito, pero conmigo era desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Era toda la mañana. Incluso me hacían cosas por atrás de mi pupitre, no me dejaban concentrarme. Se reía. Uy, esos son momentos, le doy la gloria a Dios porque llegó un momento en yo decirle, Señor, ¿será que yo soy el ser humano que más sufre en la tierra? ¿Qué hacía yo después de llegar de la escuela? Después de llegar de la escuela me metía en el cuarto y no salía, no le hablaba a mi mamá, no le hablaba a nadie. Y mi madre me decía, oye, limpia el cuarto, estás todo esto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Nada, yo no hablaba. Solamente mi mamá veía que sacaba buenas calificaciones, más no le hablaba. No hacía una relación de padre, de madre e hijo bien, pues, de diálogo, comer así en la mesa, donde cualquier familia decente come. No, yo no comía así. Yo comía era en mi cuarto encerrado viendo la televisión y con la computadora prendida. Entonces así pasé octavo grado de la escuela, se llama secundaria, la secundaria, que después de primaria se pasa a secundaria, porque aquí en Venezuela estudiamos 6 años la primaria, 6 años.
Y después estudiamos 5 años la secundaria y la carrera universitaria son alrededor de 5 años. Algunas de 4, algunas de 6, algunas de 8, algunas de 9, dependiendo de la carrera. Pero mi carrera, que fue Ciencias Jurídicas y Política, era de 5 años. Por lo cual estoy congelado todavía en el 3er año. Y para retomarla tengo que iniciar el 4º y el 5º. Pero las mensualidades son muy caras. Son $200 al mes. No tengo el dinero como para entrar a la universidad y concluir mi carrera de Ciencias Jurídicas Políticas, pero gloria a Dios que yo me siento útil para el mundo predicando la palabra de Dios. Me siento útil con Dios y tengo un padre, tengo una guía. Y bueno, llega ese momento en que sufro tanto en el 8º grado, paso otro año, la graduación, no, eso es un tormento todo, graduación, los amigos, los compañeros, no, mire, eso era un infierno de vida. Yo no salía de la casa, yo no iba para cumpleaños, yo no quería salir de mi cuarto, yo no quería ver la luz del día nunca. Yo solamente quería estar encerrado y en el internet, porque cerrando la puerta era que yo encontraba como que esas voces se calmaban, esas voces de odio, de rechazo. Una vez una compañera de clase hizo una mueca con una escopeta fingida, pues. Es como una imaginación, pues. Ella hace así y hace así como cha, cha, boom. Me señala y me hace así, como que si me estuviera disparando, pero haciendo una mímica. No había nadie en el salón, era ella nada más. Es como que si yo estaba tranquilo, porque cuando los demás salían al receso de salir a comer o a salir para jugar fútbol en el receso del preescolar, que son como 30 minutos o 1 hora, yo no salía, yo me quedaba en el salón porque me sentía muy mal todos los días. No había un día que yo no me sintiera mal, porque es que me tenían todo el tiempo haciendo eso. Yo no quería salir, solamente lo que quería era quedarme ahí sentado en el pupitre con la cabeza gacha, abrazando el pupitre, mientras pasaban las horas de ese infierno de vida, porque yo sabía que me tenía que graduar, porque era lo que mi madre quería, yo tenía que graduarme. Entonces, bueno, mientras llegué a esa etapa de sufrir tanto ese bullying, el segundo, llegó el 9º también, era la misma historia. Cada vez que, mira, hasta llegamos a cambiar hasta de liceo, cambié de unidad educativa, nada. Eso pasaban poquitos días cuando comenzaba otra vez el bullying como una cosa dura. La gente no me quería, nadie me quería tener ni cerca. Era algo espiritual, hermano, quiero que entiendan, era algo espiritual. Era que habían personas que estaban haciéndole magia, entiéndase, brujería a mi madre. Y esa brujería estaba yo también ahí, en el casillero de la brujería. Fueron personas que conoció mi mamá a lo largo de la vida y le tuvieron siempre envidia y celo. Entonces yo caí en ese ámbito de brujería. Y quiero contarle cosas fuertes, mis hermanos. Cosa fuerte, el que le esté siendo edificante este testimonio, sígase quedando, porque hasta que se apague, si se llega a apagar el micrófono, que creo que está más o menos por ahí cerca, yo le doy así sin micrófono y sin pista y sin nada. O prendo una pista con una corriente que tengo por aquí, pero ahí resolvemos. No sé si se está escuchando, mis hermanos, la pista ahorita. Voy a ver, voy a escuchar a ver. Gloria a Dios. ¿Se escucha ahí, mis hermanos? Dígame si se escucha bien, porque se acaba de apagar el micrófono, pero lo desenchufé. Amén, amén, amén. Amén, mi hermano. Ya voy a seguir con el testimonio, mis hermanos. Déjenme poner a cargar el micrófono, por si se carga media hora yo vuelvo a entrar con el micrófono. Eso es rapidito. Pero mientras tanto voy a poner una pista de fondo. Y voy a seguir con el testimonio así como estamos, así sin micrófono, mis hermanos. Voy a seguir con el testimonio así. Sí, mi hermano, gloria a Dios. Sé que se escucha bien con este micrófono. Lo único que con ese micrófono tenemos una pista. Entonces eso es lo que voy a alinear aquí. Vamos a ver.
Bueno, no vamos a poner ninguna pista. Vamos a contar el testimonio así como está. Ahí se está cargando el micrófono. Eso en 20 minutos lo vuelvo a conectar porque de 20 minutos creo que dura una hora. Entonces, bueno, mis hermanos, le estaba contando de que en esa etapa, la etapa era de mucho bullying, era de mucho rechazo. Y bueno, esa mujer me hizo así. Eso era mucho, eso era mucha. Para el ser humano, para la vida de una persona es mucho impacto. Porque eso me impactaba demasiado. Pues el impacto en mi corazón era mucho. Yo quiero que entiendan que era tanto, tanto, tanto lo que vivía que como era un joven, era un muchacho, era un niño, yo no sabía lo que me pasaba, yo solamente sabía que la vida se me había desboronado desde los 12 años. Ni siquiera por el fallecimiento de mi padre, por lo que me pasaba en la escuela, por lo que me pasó en el liceo, hasta en la universidad. Eso fue una generación de bullying que nunca paró. Entonces era muy fuerte las personas, una vez se me acercó una muchacha cristiana y me puso unas canciones y me estaba dando unas palabras de consejo, pero cuando ella me miraba así como que, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo te sientes? Bien. Mírate, tengo esto, una canción. Era así, era que lo que yo ministraba era lástima, lástima. Y al enemigo le ministraba odio para que me siguieran destruyendo la paz, para que me siguieran destruyendo la tranquilidad, de no dejarme estudiar tranquilo, de no dejarme ser una persona normal, común y corriente y feliz. Bueno, así pasé. Escuchen esto. 8º grado, un año completo. Esto es un año completo. 9º grado, otro año completo. 8º, 9º, 8º, 9º, al 10º. Voy a colocarlo así. Voy a colocarlo por año. 2º año, 3er año, 4º año, 5º año hasta la graduación. Fueron 4 años de intenso bullying que, mire, eso no es... Mire, si Dios no está con uno, uno no sale vivo de eso. Llegó el 5º año, pero ese 5º año fue para la universidad. Después llegó un 6º año de la universidad. Entonces fueron como 6 años de bullying constante. Mucho, mucho. Era demasiado el bullying que... pasaba una situación tan fuerte de que yo le dije al Señor, Señor, te voy así en mi mente, así, ¿será que yo soy el ser humano que más sufre en la tierra? Porque yo no puedo creer que las cosas que yo vivo, o este rechazo, esta soledad, o que yo tenga un cuarto encerrado oscuro, que mi madre no puede hablar conmigo, que mi padre ya ha fallecido, que en la escuela yo no tenga paz porque todo el mundo se mete conmigo, que yo no tenga amigos, yo no hablé con nadie, no tenía ni amiga, ni tenía amigos tampoco. Por eso nunca pude tener una novia, porque ¿quién va a querer un joven así? Que ni hablaba con nadie, no hablaba con nadie, me decía, no importaba lo que es, nadie me podía sacar palabras, al menos que me tratara bien, que no me estuviera echando bromas, malos comentarios. Y les quiero contar esto, escuche esto para que ustedes vean. Está lloviendo, por eso se escucha un poquito lo que es el techo. Y bueno, llegó el director, escuchen esto, el director de la escuela donde estudié la secundaria. Es decir, el director de la secundaria, que fue donde me gradué, donde está mi diploma título de bachiller, donde me gradué, ¿verdad? Que yo me gradué de bachiller. Bueno, porque para ingresar a la universidad hay que tener el título de bachiller. Me gradué de bachiller. Ese director de esa institución me dijo así, escuchen bien esto, porque yo sé que aquí hay padres, madres, hombres, mujeres que tienen que aconsejar a sus hijos, tienen que darle palabra a sus hijos, porque lo que vive un ser humano, un hijo, yo cuando tenga mi hijo, cuando tenga mi hija, gracias a Dios ya yo sé cómo hablarle, pues, de saberle decir, mira, el poder de las palabras son esto, te van a decir esto, no le pongas cuidado, o sea, sé cómo preparar, pues, a un niño desde pequeño para que sea como Terminator, de que nada lo derribe, que logre sus metas. Bueno, escuché, yo no tuve nadie así, yo no tuve maestro, yo no tuve nadie. Le digo que mi madre no hablaba conmigo, no hablábamos. Mi madre solamente me miraba con mucha preocupación. Y a veces me hablaba y me decía palabras, consejos, pero eran como que yo no los podía oír porque estaba asediado por las voces de los compañeros de clase. Entonces yo no podía percibir la voz de mi madre porque era tanta la opresión
Y mi madre, con lo importante que yo le saliera bien en las notas, pero ella se imaginaba o hacía una cuenta, pero ella no sabía la realidad que yo vivía, sino que como toda madre tiene intuición de saber si a su hijo le está yendo bien o le está yendo mal. Ella intuía que no me estaba yendo bien, pero lo que veía era que me estaba graduando y eso era lo de ella. Lo de ella era que se gradúe para que se defienda en la vida, porque el día que yo no esté, ¿quién va a proveerle? ¿Dónde va a tener sus ingresos? ¿A qué se va a dedicar? Entonces lo de mi madre siempre fue, gradúate de abogado para que tú te sostengas, pues. Listo, eso es lo que yo te pido como madre, que te gradúes. Entonces, bueno, gloria a Dios que el Señor intervino, mis hermanos, porque la mentalidad mía era una locura, ya yo no hallaba qué pensar, era puro dolor, sufrimiento. Incluso tenía el pelo largo, no tenía buen aspecto. Las personas pensaban que tenía problemas, bueno, claro que los tenía, pero las personas que me conocían recién no descifraban, decían, oh, este hombre no habla, este hombre es callado, pero lo que pasaba por mi mente eran muchas cosas. O sea, yo era un hombre callado, pero en mi mente pasaban multitud de cosas, mis hermanos. Eran muchas cosas fuertes, pasaban. Era como un universo en la mente. Como yo guardaba silencio todo el tiempo, pero siempre atento, siempre pendiente a lo que la gente decía, lo que hablaba el profesor, lo que hablaba la profesora, lo que hablaba el abogado, la abogada. Incluso, para la gloria de Dios, salí como un muy buen alumno de Derecho Procesal Penal. Gloria a Dios, ya Cristo ya había rescatado mi vida en aquel momento que saqué tremendas notas en la universidad, puntiagudas, pues prácticamente el mejor alumno de Derecho Procesal Penal en esa sección, para la gloria de Dios, pues Él me dio esa virtud de tenerlo. Pero antes de eso no había llegado a la fase dura de mi etapa de bullying, de rechazo, de ser menospreciado, de ser el último. Mire, yo me sentía que yo no podía comer nada. O sea, yo me sentía que si en el salón compartían comida, yo no era digno de recibir comida. Cuando pasaban la bandeja de que no, estamos en una exposición, mira, un pedacito de pizza para cada quien. No, yo nunca refresco nada. Porque las personas me hacían sentir a mí que yo no valía nada. Que yo no merecía comer, yo no merecía beber. Que yo no era digno ni del salón de clase que estaba. Incluso yo llegué a pensar que mi vida le estorbaba a las personas. Entonces yo no quería salir de mi cuarto por eso. Yo decía, Señor, ¿qué voy a estar saliendo yo de este cuarto, saliendo yo de aquí, de mi casa? Si a la final la gente no sé, no les simpatizo, me rechazan, me aíslan, no tengo amigos. Y así pasé encerrados, hermanos, hermanas, encerrado en mi casa. Mi madre una vez me la recuerdo que empezó a llorar y gritó en la casa. Empezó a gritar al cielo, a Dios, y le dijo, yo no parí, dijo así, yo no parí. Y empezó a gritarle a mi padre que ya estaba fallecido, pues. Nosotros sabemos como cristianos que los que mueren ya están esperando juicio, hermano. Yo no soy de que ora y le pida a mi padre ni a nadie. Yo le pido solamente a Dios, a Jesús, porque sé que le está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de ella juicio, como lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que no hay más nada. El que murió, murió y listo. Espera juicio y a lo mejor en el día de juicio voy a ver las almas de mis seres queridos, pero siendo procesados por Dios en el interrogatorio de Dios. Entonces no sé si será agradable o será duro, será la realidad buena o será la realidad mala, no sé. Lo único que sé es que yo tengo que salvarme, tratar de salvar mi alma. Como dice la Escritura, el Hijo no morirá por el pecado del Padre, ni el Padre morirá por el pecado del Hijo, sino que la justicia del justo será sobre el justo y la impiedad del impío sobre él. Es decir, yo tengo que tratar de salvar mi alma, independientemente que mi familiar se salvó o no se salvó. No lo sé. Lo único que sé es que todavía yo estoy en peligro porque estoy en la tierra y aquí lo que hay es pecado. Bueno, para seguir con la historia del testimonio que pidió el varón Índigo. Creo que se salió porque estaba enojado, porque de alguna manera quería insultarme también, ¿verdad? Lo que no saben las personas es que nadie me puede insultar a estas alturas porque yo sufrí un infierno de vida. Es decir, lo que una persona me diga ahorita para mí es una cosquilla en la piel. ¿Cómo le van a decir a una persona que verdaderamente fue pisoteado por el mundo, por la vida, que le voy a decir lo que mi mamá decía? Escuche la voz de mi madre. Mi madre gritó al cielo, a Dios, porque como ella no sabe a quién le habla en realidad, pero exclamó una exclamación.
Dios, José, mencionó a mi padre, José, yo no yo no te parí un hijo para que fuera así. Empezó a gritar y a llorar, a que estuviera encerrado porque ya estaba cansada y eran muchos años. Estoy hablando que era octavo, noveno, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto. Fueron como 6 años entre la secundaria y la universidad. Entonces todo ese tiempo yo pasé retraído, recluido, preso de demonios, preso de barrotes, preso de mi propia mente, de mis heridas, de lo que las personas causaron, de lo que mis compañeros de clase causaron, lo que las personas no sabían, porque ellos, naciendo en una alma de pecado, ¿cómo van a saber que están lastimando? Ellos piensan que las palabras no son nada, de que decirle a una persona que no sirve para nada es como tirar una moneda al aire, ¿no? Tú le dices eso a una persona y lo puedes matar en seco. Una persona puede atentar contra su propia integridad porque las palabras son como cuchillos, dice la Biblia. Una palabra desajustada son como saetas para el alma. Martillo y cuchillo y saeta aguda es todo varón que habla falso testimonio contra su prójimo. Imagínense ustedes cómo Dios ve la situación del mal uso de nuestro vocabulario, las palabras, la lengua. Nuestras palabras, nuestra boca es como una espada que puede lesionar la vida para siempre y puede también causar una herida, una abertura y desangrar a una vida. Por eso es que estamos llevando la palabra de la forma contraria a las tinieblas. Aquí no decimos a las personas palabras malas, aquí le decimos a las personas: Cristo puede hacer de tu vida una maravilla. Aunque te sientas que no vales nada, pero las personas no saben que yo lo digo es porque Cristo me pasó por ahí, pues. Porque el que no una, sino varias veces, siempre pensó que no valía para nadie ni nada y le estorbaba todo. Incluso pensé que le estorbaba a mi propia madre también. Me sentí un estorbo, hermano. Me sentí una carga para la gente. Sentía que era una persona que, no sé, pues, que me miraban muy mal, me miraban feo. Era como que la persona rara del lugar siempre. Y bueno, así fui creciendo. Crecí, sí, de octavo. Segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Fueron 6 años de bullying muy fuerte. Todo eso llegó a la rutina diaria, pues. Entonces mi hermana también me veía con mucha tristeza, como diciendo: oye, ¿qué le pasará a mi hermano? Porque es así. Y ella se le ponía los ojos como que quería llorar. Y mi madre también. Y es que mi abuelo cuando estaba vivo, me decía: oye, nieto, ¿cómo estás? Y bueno, le conté esta historia en privado a un apóstol de Valencia, Estado Carabobo, que fui a predicar para allá. Y me dijo: no te lo puedo creer. Así me decía: no te puedo creer, varón. Yo no puedo creer eso, varón. Y le dije: este es el testimonio de mi vida. Lo que pasa es que no lo he contado todavía. Y el apóstol me decía: no te puedo creer, varón. Y le dije: sí, este es parte. Y él se sorprendía con la primera parte de mi testimonio, que es esta parte, que es la parte del bullying, el rechazo. Yo salía de la universidad y por las busetas que pasaban, los autobuses para los que están en otro país, habían personas que se salían por la ventana a decirme, no puedo decir las palabras correctas por aquí porque estamos en el TikTok y restringen los likes, pero me decían que mi vida no tenía suficiente valor para respirar el aire de la vida, pues. Que mejor terminara con la historia mía en la tierra. Se lo estoy traduciendo para no decir lo que me decía la persona que pasó por la buseta y me lo gritó, porque yo estaba en la parada del autobús esperando que llegara el autobús para trasladarme a mi casa, pero antes de eso pasaban otras busetas donde se asomaban personas y me decían esas palabras. Bueno, cuando yo escuchaba esas palabras sentía que mi alma se pegaba al suelo, que el alma mía desde la cabeza me bajaba hasta los pies, que la sensación de dolor me bajaba por todo.
y más me sentía mal y triste. Y cuando me subí a la buseta me sentí igual, de que estaba estorbándole hasta el que manejaba la buseta. O sea, mi vida era sentirme un estorbo para todo el mundo. Hay algo que yo anoté en este cuaderno, voy a buscar. Hermano, yo quiero decirle que yo sentía vergüenza hasta de mi propio nombre, yo. Porque siempre que escuchaba la palabra Howard, no era para nada bueno. Entonces me decían, no, sí, ese es Howard. ¿Te metiste con Howard? Sí. ¿Será tú? Yo no quiero ver con él. Ah, ese Howard. Así, puras cosas negativas y de menosprecio. Esas eran las palabras que yo escuchaba. Entonces, cuando yo escuchaba mi nombre, me daba pena, me daba vergüenza. Siempre yo veía mi nombre, siempre en los letreros, en los trabajos, en las exposiciones, como que no merecía estar allí, pues. Siempre que veía mi nombre, mi apellido, era como que está él, o sea, como que yo sentía en mi corazón pedirle perdón a la gente que me metía en los grupos, porque me metían era de último. O sea, como que la profesora decía, no me lo pueden dejar allá de último. Y tú no tienes grupo. Yo le decía a la profesora, no tengo. ¿Quién quiere llevárselo a un grupo? Nadie, decía yo. Y cuando decían yo, era como que vamos a hacerlo para que la profesora, oye, nos pase la nota, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces era como, no lo decían, pero era como que 20 para el grupo, nos estorba, pero 20. O sea, no te queremos, y me ponían cara fuerte. Y así viví yo, mis hermanos, 6 años, constante. Entonces, las personas que se aparecían en las bucetas cuando pasaban, que me decían esas palabras, porque eran personas, empecé a entender después de ser cristiano, después de llegar al cristianismo como es, de que no eran personas, de que eran demonios, que no eran personas, pero estaban igualito a personas que yo no lo sabía distinguir si eran personas o eran ángeles o eran demonios, por no decirlo. O sea, yo no podía distinguir porque eran perfectamente como un ser humano igualito, hablaban igualito, vestido, todo igualito, se veían como una persona, pero ahora entiendo que ningún ser humano en su juicio cabal le va a decir a una persona pasando por un autobús esas palabras, y mucho menos a mí, que estaba tan sensible a eso que la persona me estaba proponiendo hacer. Yo estaba sensible porque como sufría tanto en la vida, me sentía como en un casillero, me sentía como en una cárcel viviente. Yo sentía que la vida no era buena, no era agradable. Entonces escucho una muchacha que está en el salón de clase y la muchacha dice así, la muchacha dice, debe ser tremendo vivir la vida como la vive Howard, como la vive Howard. Él está atrapado como que si estuviera en una cárcel viviente. Debe ser feo vivir así. Le decía una compañera a la otra, en el salón solamente estaban ellas dos y yo. Yo estaba de último y ellas por la parte del escritorio. Entonces, mientras yo escuchaba eso, yo decía, oye, verdaderamente sí, me siento así como ellas dicen que soy. Pero claro, como yo no hablaba con ellas, sino que yo solamente escuchaba lo que el mundo exterior hablaba, y yo en mi mente siempre me refugiaba a analizar las cosas, y así fui aprendiendo muchas cosas. Y ahí fue donde aprendí muchas palabras que practico y que digo. Muchas palabras extrañas que tal vez las aprendí en esos momentos difíciles. Aprendí a los sinónimos de las palabras, las comparaciones, muchas cosas, pues, porque de verdad que el estudio ayuda a aprender a hablar, a aprender a expresarse. Es una ayuda, pero la gracia la da Dios, que eso sí no se compra ni en la universidad. Si Dios no nos llama a un legado, a alguna instancia, a un ministerio, difícilmente vamos a prosperar. El que Dios lo llamó a la adoración, adore. Adore, 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 adore. Y el que Dios lo llamó a la prédica, predique. Predique, predique, predique. Porque no va a fluir ni en un área ni en la otra, sino dedíquese a lo que Dios lo pulió. Vamos por puntos, vamos por fases, porque apenas está comenzando el testimonio. Dije que era un poco largo. Y este no es la fase de mis dolores, hermano. Esto solamente es parte del libro, porque ahora vienen otros. Que cuando se lo cuento al apóstol, el apóstol me dice, yo no te puedo creer, varón, que de esa entres a otra y después entres a otra y entres a otra, porque todo era más difícil cada vez.
Y todavía Dios me seguía dando fuerza para seguir viviendo, porque yo no hallaba el sentido de por qué estaba con vida en la vida. No sabía. Entonces, mis hermanos, llegó un momento en que escribo en este cuaderno algo y escribo mi nombre. Ajá, aquí están unas escrituras. Yo escribo algo aquí y lo dejo aquí. Lo dejo escrito porque lo sentía de escribir. Ya va. Aquí está, mire para que usted vea que no miento. 23 de enero del año 2025. ¿Sí leen ahí algo? Ya va. Ya que voy a hacer algo para que lo lean. Oye, voy a hacer algo para que lo lean. Aquí hay una cuestión que se llama efecto espejo, una cosa así. Ahora sí. Pueden leerlo. Pueden leer lo que dice domingo 26 de enero del año 2025 y dice Howard 33 años. ¿Sí leyeron? ¿Leyeron? Voy a cambiar el efecto espejo porque todo esto tuerce, me pone un ojo, ve, o sea, todo está como torcido. Esto es algo muy cómico, mi hermano. Ahora, ese efecto espejo, mira, uno se marea, pues, porque te pone todo al revés. Por eso es que cuando coloco así, no pueden leer. Ahí dice la fecha. Bueno, hermano, le quiero decir algo. En mi vida espiritual pasó algo. Esa fecha pasó algo. Y yo lo escribí. Desde ese día comencé a sentir de parte de Dios que ya no me iba a avergonzar de mi nombre nunca jamás. Sí, por eso lo escribí, año 2025, 26 de enero, con nombre y 33 años para recordarme, porque yo sabía que iba a ser un testimonio para largos días más, para los otros años que me vienen. ¿Qué pasa, mi hermano? Que hasta la edad de los 33 años, el 26 de enero, a mí me menospreciaba mi nombre, ese que ustedes leen ahí, Howard Vladimir, porque de tantas personas que me lo usaron mal, que me dijeron palabras a mi nombre, que se burlaron de mi nombre, de todo, yo menospreciaba mi propio nombre, no me gustaba. Pero el Señor ese día me dijo, en el espíritu yo lo sentí, de que de hoy en adelante tu nombre lo voy a comenzar a engrandecer. Y desde ahí en adelante, mis hermanos, comencé a notar eso en el espíritu. Fue algo interno que se fue de mi cuerpo, en donde ya el Señor comenzó a cambiar la perspectiva que yo tenía de mi nombre. Y desde entonces comencé a predicar por TikTok, porque yo no predicaba en ese momento. Yo no predicaba. Por el TikTok no. Desde entonces Dios me comenzó a honrar y comenzó el Señor a entregarme personas. Y los he recibido como parte de esos hijos de la vida que Dios me ha colocado para que no los dejes caer, para que les lleve el mensaje, para que les dé palabra, para que sus procesos sigan adelante. Y he tomado este ministerio con una seriedad fuerte, porque sé lo que Dios me ha procesado para poder llevar una palabra por aquí. Por eso sé que hay personas que se ponen a inventar, a abrir cuenta de TikTok, a predicar sin saber ni lo que están predicando. Y otros hemos vivido procesos para poder tener argumento cuando estemos llevando una palabra y Dios nos respalde y nos ayude. En aquel momento fue a partir, o sea, eso está reciente, eso fue comenzando este año en enero. Porque yo no tenía amor por mi nombre ni por nada. Porque yo decía, Señor, mi nombre me lo han apestado toda la vida. Me han hablado mal de mi nombre todo el tiempo, todo es malo, pues.
Entonces, pero el Señor ese día me hizo sentir en mi espíritu eso, como que desde hoy va a cambiar. Entonces yo lo anoté. Yo dije, voy a anotarlo para acordarme cada vez que me engrandezcas mi nombre como me lo estás haciendo sentir, de que ya vas a cambiar mi vida para siempre, de que ya no voy a ser el último del salón, aquel que no se sentía cómo comer un pedacito de pan, de que ya yo iba a poder tomarme un jugo diciendo, la vida te da un jugo, toma del fruto de los árboles que Dios ha creado. Y en aquel momento, mis hermanos, sentía todos esos rechazos por 6 años. Pero no todo termina ahí, mi hermano. Eso es el comienzo, como les digo. Cuando le estoy contando al apóstol, la próxima parte que le voy a contar me dijo, no puede ser, varón. No te creo, varón. ¿Qué es eso, hermano? Y le dije, esto es lo que Dios ha querido para mi vida, para Él darme un ministerio, hermano. Si yo no pasaba por esto, yo no pudiera ni predicar, ni supiera que estuviera hablando, hermano. Yo tengo que hablarle a la gente palabras que ellos sientan que son de verdad. Mire lo que sucedió. Cerrando el ciclo del bullying fuerte, después vino un menosprecio, pero no lo puedo llamar bullying, lo voy a llamar menosprecio. Escuche esto. Llega el momento que los espíritus, esos tormentos que me atormentaron de bullying, esos demonios, porque eran personas pero también eran demonios, era una mezcla de todo, pues era como una brujería. A los 17 años comienzo a llegar a la iglesia. Y cuando comienzo a llegar a la iglesia, a los 17 años, mi tío, yo tengo un tío que es pastor, me decía, ay, aquí está mi sobrino, un muchacho, jovencito, estaba muy alegre porque me decía, ay, tú eres un niño. Todo el tiempo me decía eso, tú eres un niño. Y yo lo que quería era aprender de Dios, pues no me importaba si era niño, lo que quería era aprender, porque todo el mundo sabía de la Biblia, menos yo, hermano. Mi tío sabía, todos sabían, sacaban los proverbios, decían los versículos de memoria, y yo decía, oye, todo el mundo se sabe la Biblia menos yo. Entonces yo dije, oye, voy a aprenderme la Biblia. Y bueno, mis hermanos, comenzó los 17 años y comenzó una palabra de parte de Dios. Escuchen esto. Escuchen esto bien atentos, bien escuchados lo que les voy a decir. En aquel momento, en aquel instante, en aquel segundo, cuando estoy llegando al camino de Dios y aparece una joven llamada Francis, donde me habían invitado a ir a una iglesia para orar por mí, porque el cuadro que yo llevaba era depresivo, era un cuadro fuerte. Incluso yo pensaba que ni siquiera el propio Señor me amaba. Eso era yo le decía a la persona que me llevó a Valencia, le dijo, yo creo que Dios tampoco me ama hoy. Yo creo que yo pequé contra Dios, yo creo que yo no tengo salvación hoy. Le decía, yo creo que yo no soy salvo. Yo creo que yo he pecado mucho en la vida, hermano. Yo creo que yo no soy digno de Dios. Yo creo que Dios no me quiere en el cielo. Entonces él me decía, no digas eso, varón, porque si tú dices eso, todo el evangelio que yo estoy predicando sería un evangelio que no fuera correcto. Tú estás hablándome, pero yo estoy escuchando a una persona que está diciéndome todo. Me dice, yo estoy escuchando una persona que me está diciendo todo lo que yo hago es al revés, porque yo estaba hablando con un pastor, un apóstol. El pastor me está diciendo, yo predico todo lo contrario que tú me estás diciendo. Yo predico un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios de esperanza, un Dios de cambio, un Dios que te restaura. Y todo lo que tú estás diciendo está al revés de todo lo que yo creo. Entonces, ¿cómo yo te voy a creer? Me dice, todo lo que tú me estás diciendo. Y me llevó a la iglesia. Me llevó a la iglesia y yo no me sentía ni digno ni de caminar con ese hombre, porque para mí todo el mundo era mejor que yo. Yo no me sentía digno, mi hermano. Yo a mí no me provocaba estar con un pastor. Yo decía, toda la gente es mejor que yo. Y este hombre es muy santo. Decía yo, no, este es un hombre de Dios, este es un ángel en la tierra, es una persona. Oye, este es un escogido de Dios. Yo no merezco estar con una persona así ni cerca. Cuando me coloca a una hermana que en aquel momento tenía 15 años. Yo tenía en aquel momento 16, ella tenía como 15. Jovencita, Francis. Me dice así, me dice, veo que estás predicando en un estadio. El Señor me dice que te va a poner a predicar en estadios.
El Señor me dice que eres un hombre inteligente y que te necesita en su obra. Comienza a decirme, tú eres una persona que tiene una cara de inteligente y Dios te necesita. Y comenzó a decirme, vas a ser pionero en una iglesia. Y cuando yo escuchaba todas esas palabras, porque como toda la vida me han hablado feo, entonces yo decía, se está equivocando, fue lo que pensé, no se lo dije, lo pensé. Yo dije, esta mujer se está equivocando. Le está hablando a la persona equivocada. Y tal vez se imaginó cosas en su mente que no eran para mí, sino para otra persona, pero ella está equivocada. Bueno, yo creía que ella estaba equivocada y así mismo me vine a Portuguesa otra vez, 2 horas de viaje y llego a Portuguesa. Cuando llego a Portuguesa pasa 6 meses y en 6 meses el Señor permite que una persona me invite a una casa y me dice, tengo una fiesta. Yo pensaba que nadie me quería, nadie me amaba, ni los cristianos. Yo pensaba que yo no era digno de nada, que no había un grupo donde yo pudiera entrar, pues que yo no era salvo, pues. Entonces él me dice, te voy a invitar por una fiesta. Y cuando me dice fiesta, yo dije, ajá, hay una fiesta, ok, está bien, ¿qué más? Es una fiesta donde vamos a dar jugo y vamos a dar panes y donde van a ir personas. Entonces yo le dije, está bien. Me fue a buscar en la moto, fue para mi casa y me dice, móntate. Me montó en la moto y me voy para la casa de él, donde estaba dando predicaciones a muchos jóvenes. Y desde allí comencé a pasármela con él por mucho tiempo. Nos pasamos 5 años de ahí enseguida. 5 años juntos. Y que fue mi hermano, un hermano que después le voy a decir el nombre. Pero somos muy hermanos y somos muy amigos todavía. Seguimos siendo amigos y seguimos siendo hermanos. Incluso yo he ayunado por él, he orado por él, he intercedido por él. Siempre Dios me tiene a mi amigo siempre presente, pues me da revelaciones. Todos los procesos que pasa siempre me los da de referencia. Lo cual para mí es una bendición porque Dios me da visiones, hermano. Me da bromas, profecías, pantallas, se me reflejan despierto. Escucho a Dios en la ciencia, en la mente, sin pensar en nada. Entonces sé que Dios está con nosotros. Y en aquel momento yo le dije a él, le dije a ese varón, teniendo ya 16, 17, 18 años, como a los 18 años por ahí, le dije, mira varón, yo quiero que tú le hagas una pregunta a Dios, le dije a él. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú le preguntes a Dios quién soy yo para Él, porque yo estoy aquí contigo, te ayudo, pero yo de verdad yo no sé qué hago aquí, varón, cuál es mi función, aunque yo sé que todos ustedes están haciendo el bien porque están haciendo la voluntad de Dios y yo quiero hacerla también, pero yo lo que quiero descubrir en este grupo de personas que están aquí es que yo quiero que Dios me diga quién soy yo para Él, porque yo sé que Él es Dios, pero dile a Él si yo soy importante. Bueno, no le dije si yo soy importante. Le dije, ¿quién soy yo para Él? Nada más. No le dije si me amaba, si tenía... Le dije, Él no sabía lo que yo pensaba. Entonces Él me dijo, está bien, le voy a preguntar a Dios. Claro, cuando me dijo así me puse nervioso, mi hermano. No le voy a negar, hermano. Estaba asustado, hermano. Me sentía con mucho dolor, mucho miedo. No sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios. Después pasaron 3 días y después me dice... Dios me habló hoy, me habló acerca de ti, me dijo ya quién eres tú para Él. Entonces me dice, el Señor me dice que te diga así. No, hermano, bueno, voy a decirlo porque me cuido mucho de estas cosas, mis hermanos, me cuido mucho de estas cosas. Porque estas cosas grandes hay que guardarlas en el secreto, porque son promesas de Dios para uno. Y a veces uno las arruina por la jactancia, por la soberbia, o por querer competir o ser más alto que otro. No se trata de eso. Esto no es competencia. Si fuera competencia, estamos bien enjuiciados por Dios, porque a los competidores se los va a mandar el Señor a... Usted sabe quién es el que compite, que es el maligno. Es el que le gustan las competencias. Los cristianos no somos competidores. Los cristianos lavamos los pies a las personas y somos menos siempre que otros, teniendo a tu hermano como superior a ti mismo, lavándole los pies a tus hermanos. Todo, si me preguntan quién predica mejor, otra persona, quién dirige mejor, otra persona, quién canta mejor, otra persona, yo no, yo soy un instrumento de Dios a mi nivel.
como le dije al varoncito, que yo no sé nada de la vida, pero por lo menos un poquito de lo que le estoy contando es lo que sé. Pues, ¿qué sé de la vida? Que las palabras duelen, que un ser humano puede atentar contra su propia integridad porque le diga muchas palabras, que sé que las palabras buenas son refrigerio al alma, son como medicina, eso sí sé de la vida, porque he sufrido lo que son las palabras negativas, las palabras que son como cuchillos, saetas. He sentido lo que es que te digan una palabra que no es correcta. Me he sentido mal, pues. De eso puedo decir que he sentido dolores duros. Y bueno, le dije a aquel varón, estando así, le dije, y el varón me dijo, hermano, ya yo tengo ya lo que Dios me dijo de ti hoy. El Señor me dice que te diga, es que estas palabras hay que saberlas interpretar, mi hermano. No vayan a pensar que soy un soberbio, por favor. No vayan a pensar que soy un orgulloso. Yo no lo digo por vanagloria ni por jactancia. Le estoy hablando de una persona que pensaba que Dios no lo amaba, que Dios no lo quería, que no era digno de ser cristiano. Y con mucho susto, porque estaba asustado, me quería, ay, hermano, eso es muy feo, pensando que iba a recibir una mala noticia. El Señor me dijo así, el Señor me dice que te diga así. El Señor me dijo, dile a él que él es uno. Ay, Dios mío. Dile a él que él es uno de los primeros, de los grandes, de los primeros elegidos que yo tengo en la tierra. Dile que él está y estará en mi gloria también. Dile que él es parte de mis soldados, de mi ejército. En aquel momento comenzaba Dios a darme un llamado oficialmente por boca de profeta en la tierra. En aquel momento ya sabía ya que Dios tenía un plan para mi vida. Ahora las palabras que me había dicho hace 6 meses atrás la hermanita Francis, ella misma me dijo, tú estás comenzando una iglesia en Agua Blanca, como yo te dije, que ibas a ser pionero. ¿Viste que sí se cumplió la palabra? Y dije, sí, era Dios que me estaba hablando, pero yo no te creía. No creía que era Dios. Esa muchacha se apartó del camino de Dios. Ya no asistió más a la iglesia, se apartó. La otra profeta también se apartó. El que es cristiano tiene que resistir los momentos duros y difíciles para seguir llevando el ministerio. El enemigo es experto derribando profetas. El enemigo es perfecto derribando mujeres profetas, hombres adoradores, pastores, apóstoles, presbíteros, mensajeros del cielo, pastores, apóstoles, maestros, cantantes, tecladistas. Conozco varios tecladistas apartados que estuvieron ministrando en campaña, que les había coordinado y ya no están tocando teclado, ahora están apartados. Y cuando el Señor me dé esa palabra a través de ese hombre, empecé a agarrar ánimo y empecé a leer la Biblia y empecé a prepararme para hacer eso que él me había dicho. En aquel momento, teniendo ya 18 años, comienzo a tener 19, pero era menospreciado por los cristianos mucho. Yo era un hombre menospreciado. Es como que si me trataban como que si estuviera, ustedes saben, no puedo decir la palabra, pero hablo con la mímica, como si estuviera porque como no salía de la casa, como estaba encerrado, como no hablaba con nadie, y para completar, escuchen bien esto, en ese momento hermano, les pregunto si me están escuchando porque acaba de moverse un cable allá y es un cable del internet. No sé si todavía está transmitiendo esto o quedé hablando con el puro celular.